decidió que hablaría con su jefe sobre el asunto del bautismo. Iván, estoy frecuentando la iglesia adventista con mi esposo y se acerca la fecha del bautismo de la primavera, el sábado que viene, y yo deseo bautizarme. Y con sus problemas bajo la mirada de Dios y tomó la mejor decisión de su vida. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los días pasaron y siempre oramos. Hermanos, muy buenos días, casi tardes para todos. Amén. Bueno, bienvenidos a la casa del Señor. Exactamente son las 12:07. Saludamos a todos también los que nos están viendo a través de la transmisión en la red social Facebook. Decidimos pues empezar a ampliar este mensaje a través de las redes sociales, que es de suma importancia. Así que a todos los que nos han seguido durante esta semana de transmisiones, muchísimas gracias. Y pues hoy vamos a tener un tema bien especial. Les cuento la iglesia así de forma rápida, aprovechando precisamente los eventos de esta semana que el mundo católico pues celebra, conmemora. Hemos decidido realizar una serie de transmisiones a través de las redes sociales explicando un tema bien interesante que se llama Verdades acerca de Jesús, y hemos transmitido 3 hasta este momento. La primera es que sí existió, trajimos fuentes bíblicas, extrabíblicas, increíblemente también fuentes ateas donde dicen sí existió, nos guste o no nos guste, aunque ellos no comparten nuestra visión de Jesús de Nazaret como nosotros, pero argumentan que sí existió. La segunda fue, ¿te acuerdas, amor, cuál fue? La segunda fue acerca de... ¿Por qué murió? Porque, no, eso fue ayer, la acusación. La segunda fue... Porque fue importante que estuviera en el monte orando. Bueno, tuvo que verse la segunda verdad fue acerca del Getsemaní, que el destino de la raza humana se definió en el Getsemaní, no en la cruz. La cruz fue solo consecuencia de lo que pasó en el Getsemaní, y si ustedes desean ampliarlo, los invito a que lean El deseado de todas las gentes, el capítulo del Getsemaní. Allí nos dice precisamente el Espíritu Profecía que el destino de la humanidad pendía de un hilo, y fue allí donde se tomaron las decisiones. La cruz simplemente fue la consecuencia de la decisión que se tomó en el Getsemaní. Y el tema que anoche se transmitió también y que estudiamos fue acerca de por qué murió Jesús, y eso salió a raíz de un meme que salió a través de las redes sociales diciendo que Jesús murió fue por sedición y otras cosas que no es verdad. Bien, entonces hoy vamos a seguir con un tema bien interesante que se llama la conciencia amenazada. El tema es adoración. Quiero invitarlos por favor a que vamos a estudiar 3 casos que ya los conocemos, pero que están muy de acuerdo con lo que hemos estudiado esta semana en la escuela sabática y en los casos anteriores: la cuestión de decisiones, la cuestión de los cambios y cómo manifestar esos cambios. Ante nosotros tenemos un panorama increíble en el cumplimiento de las profecías, y poco a poco estamos viendo cómo la libertad de conciencia está siendo amenazada. Estamos viendo que se están promoviendo agendas y lobbies que nos están haciendo parecer que nosotros somos los malos del paseo, que Dios es el malo del paseo, que ya hay temas que no se pueden hablar de manera pública porque se toman como discriminación, y prácticamente ese tipo de situaciones hacen que muchos estén negando su fe por hacer lo que es políticamente correcto. Vamos a estudiar esos 3 casos, como les decía, donde cada hijo de Dios debe tomar una decisión, debe prepararse para un cambio, y finalmente eso nos va a llevar a ciertas consecuencias. El caso número 1, bien lo conocemos, Daniel capítulo 3. Vamos allá a las escrituras. Daniel capítulo 3. Vamos a ir allí, Daniel capítulo 3. Vamos a empezar leyendo, por favor, desde los versículos 4 al 6. Daniel capítulo 3, versículos 4 al 6. Ahora, mientras buscamos el texto, quiero preguntarles, ¿qué dice el segundo mandamiento de Dios?
No te harás ninguna imagen o figura de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de la tierra, ni de lo que está en las aguas. No te postrarás a ellas ni la adorarás. Es un mandamiento muy claro, ¿sí o no? Ahora, se nos dice allí entonces en el relato de Daniel, el capítulo 3, que el rey Nabucodonosor ordenó o mandó hacer una imagen, una estatua de oro. Vamos a leer los versículos 4 al 6. Daniel capítulo 3, versículos 4 al 6. Nos dice: el heraldo proclamó en alta voz: a vosotros pueblos y naciones y lenguas. ¿Dónde encontramos una expresión similar de pueblos, naciones y lenguas? El mensaje del tercer ángel. Estamos en el mensaje del tercer ángel, cuando Cristo dice: vayan a todo el mundo, a toda nación, pueblo, tribu, lengua, ¿cierto? A todas las naciones, tribus, lenguas. Versículo 5. Se os manda lo siguiente, versículo 5: en el momento en que oigáis el sonido de la trompeta, la flauta, la cítara, la zambuca, el salterio, la cornamuza y toda suerte de instrumentos musicales, postrados a adorar la estatua de oro que erigió el rey Nabucodonosor. Y el que no se postre y la adore será arrojado al instante en medio de un horno de fuego ardiente. Primer caso, la cuestión de la conciencia y la adoración a una imagen. La orden del rey fue clara. Cuando se escuchen todo tipo de instrumentos musicales, ¿qué tenía que hacer toda tribu, nación, lengua y pueblo? Tenía que postrarse a adorar. Y el que no lo hiciera, derechito era muerto. Así de sencillo. Bien. Libertad de conciencia amenazada. Versículos 12 y 13. Todo el mundo allí se postró, excepto 3 personas. Vamos a leerlo, versículos 12 y 13. Nos dice allí: pues bien, hay algunos judíos quienes pusiste al frente de la administración de la provincia de Babilonia, es decir, a Shadrach, Meshach y Abednego, los cuales no han tenido en cuenta tu decreto, oh rey. No veneran a tu Dios y no adoran la estatua de oro que tú erigiste. El enemigo siempre va a tener agentes humanos que están muy pendientes de lo que hacen los hijos de Dios. Están muy pendientes de su testimonio, están pendientes si oran, no oran, si es verdad que se practica lo que se predica. Y ese tipo de personas estaban muy pendientes de lo que estos 3 jóvenes hebreos estaban haciendo, de lo que hicieron cuando se proclamó esta orden. Ahora, ¿cuál fue la reacción del rey? Versículo 13. Furioso entonces el rey Nabucodonosor mandó traer a Shadrach, Meshach y Abednego, que fueron conducidos ante la presencia del rey. Solo por el hecho de no adorar una estatua, una imagen, solo por el hecho de seguir los dictámenes de su conciencia y de lo que habían aprendido conforme a lo que Dios dijo. Ahora la pregunta es, ¿la cuestión de hacer lo que Dios hace debe ser solo teórico o práctico? Deben ser juntas. Porque si yo no lo sé por teoría, ¿cómo lo voy a practicar? Bien. Y estos jóvenes no solo lo sabían, sino que lo practicaban. Es decir, si así dice Dios que se haga, ellos lo hacían. Y eso despierta la furia de muchos. Y al final despertará la furia de muchos más. ¿Libertad de conciencia amenazada? Claro que sí. Ahora, versículos 14 y 15. Vamos a ver qué más aconteció. Versículos 14 y 15. Nos dice el versículo 14. Nabucodonosor tomó la palabra y les preguntó: ¿es verdad, Shadrach, Meshach y Abednego, que no veneráis o adoráis a mis dioses y no adoráis la estatua de oro que he erigido? ¿Estáis ahora dispuestos
En el momento en que oigáis el sonido de la trompeta, la flauta, la cítara, la zambuca, el salterio, la cornamusa y de toda suerte de instrumentos musicales, ¿estáis dispuestos a postraros para adorar la estatua que hice? Pues si no la adoráis, seréis arrojados al instante en medio de un horno de fuego ardiente. Y esta pregunta la vamos a tener muy en cuenta. ¿Y quién es el Dios que podrá librarnos de mis manos? Están frente al rey. Están frente a una persona que no podrían, o en teoría no se le podría decir nada. Y les hace una pregunta. Frente a mí, dice el rey, frente a mí ustedes están dispuestos a negar, a no adorar a mi imagen, a no adorar a mis dioses. ¿Están dispuestos ustedes a morir por hacer lo que su Dios dice? ¿Será que su Dios los va a librar de mi mano? Eso es libertad de conciencia amenazada. Lo veíamos en el ejemplo del video. ¿Está usted dispuesto a perder su trabajo por causa de Dios? ¿Qué contestaron estos jóvenes? Versículos 16 al 18. ¿Cómo vamos ahí, hermanos? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Está fuerte? Súper. Versículo 16. Shadrach, Meshach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no necesitamos darte una respuesta sobre este asunto. Desde luego nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos y nos librará del horno de fuego ardiente y de tus manos, oh rey. Amén. Confianza absoluta en lo que Dios dice. Amén. ¿Sí o no? Amén. Si Dios dice es por este lado, no deberíamos dudarlo, sino caminar por ese lado. Por eso hoy vamos en la cuestión del cristianismo práctico. Más allá de decir es que Dios dice tal cosa, ¿lo estamos haciendo o no lo hacemos? Es vivirlo y estar dispuestos a sufrir las consecuencias de lo que Dios dice. Sigue diciendo, versículo 18. Pero si no lo haces, si Dios no nos libras, sepa, oh rey, que ni aún entonces vamos a venerar a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has elegido. Una decisión firme. Vamos a hacer lo que Dios dice, caiga lo que nos caiga. El rey nos quiere matar, estamos seguros que Dios nos va a librar, pero si aún así Dios no nos libra de esa muerte, vamos a hacer lo que Dios dice. Amén. ¿Está esa decisión firme en nosotros? No hay que contestarla, porque eso es un asunto de conciencia muy personal. Muy personal. ¿Qué pasó entonces? ¿Será que fueron echados al fuego Sí, claro. por seguir a Dios? Era la orden del rey. Era la orden del rey y tenía que cumplirse. Caso número 2. No hemos visto la solución de estos problemas. Caso número 2. La conciencia y ahora la cuestión de adorar a un hombre. Bienvenido. ¿Cómo está? Gloria a Dios, bienvenido. La libertad de conciencia, la conciencia amenazada, primero por adorar una imagen, pero ahora por adorar a un hombre. Daniel capítulo 6. También conocemos bien este caso. Daniel capítulo 6. Daniel y el foso de los leones. Daniel, un hijo fiel de Dios, un hijo que sabía muy bien qué era lo que Dios decía, pero no solo en teoría, sino que lo practicaba. Vamos a leer por favor el versículo 4, Daniel 6, y el versículo 4 nos dice: pues bien, como Daniel sobresalía entre los inspectores y los sátrapas, porque poseía un espíritu extraordinario, el rey pensó ponerlo al frente de todo reino. Eso fue porque Daniel, vamos a colocarlo en estos términos, Daniel 6.4. 6:4. Ah, bueno, sí, tiene toda la razón, ahí está, 6.4. Sí es ese versículo, dice: entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel. ¿Daniel era honrado? La Biblia me dice que sí. ¿Daniel era buen trabajador? ¿Será que Daniel se ganó su puesto fue porque, colocándolo en estas palabras, le lamían las botas al rey? No, Daniel se ganó su puesto por ser una persona honrada. Entonces miremos que hay un grupo de personas que dicen que buscaban algo en contra de Daniel, en contra de un hijo de Dios,
¿cierto? Buscaban algo malo, pero no podían hallar ocasión alguna o falta en él, porque él era fiel y ningún vicio ni falta le fue hallada. Una persona honesta, una persona seria, un hijo de Dios. Pero era porque vivía lo que estudiaba. Seguramente Daniel trataba mal a alguien. No. Vamos bien ahí. Ahora, versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Nos dice, dijeron entonces algunos hombres, o a estos hombres, los sátrapas, los compañeros de él, dice, no encontraremos motivo alguno de acusar a este Daniel, si no hallamos algo contra él en la ley de su Dios. Entonces, como no pudieron encontrar nada deshonesto, ¿con qué se metieron? Con su Dios, con su creencia religiosa. Libertad de conciencia amenazada. Cuando un hijo de Dios quiere ser fiel y muestra en su vida que así es, que es fiel a Dios, que es una persona honesta, honrada, trabajadora, ¿sí? Cumple con sus jefes, el enemigo siempre tiene sus agentes humanos, que la única falla que van a ver es en su cuestión religiosa, es en su creencia firme en que si Dios dice es por este lado, yo voy a seguir por este lado. Y estamos viendo que se están promoviendo muchas agendas en este mundo, en este momento. Y el único fallo que ven es que es su Dios, porque lo dicen así. Usted me discrimina por parte de su Dios. No, no es eso. Hace como usted es cristiano. Es exactamente el mismo principio de lo que estamos viendo que pasa hoy. Y por hacer lo políticamente correcto, muchos están renunciando a decir, Dios dice. Y yo sigo ese camino que Dios dice. Ahora, muchas veces hemos hecho esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? Sí, porque los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia entre creer en Dios y creerle? La obediencia. Si Dios dice es esto, eso hay que hacerlo. Y no hay discusión. ¿Sí o no? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Cómo vamos? Muy bien. Vamos a leer por favor los versículos 7 al 9. Daniel 6, versículos 7 al 9. Ahora miren lo interesante. Nos dice allí, todos los inspectores del reino, los prefectos, los sátrapas, los consejeros y los gobernadores aconsejan que se promueve un edicto real. Los consejeros del rey, todos ellos, le dicen al rey, Señor, promueve un edicto. Vamos a ver cuál es ese edicto. En el cual se ponga en vigor esta prohibición. Quien por espacio de 30 días haga una oración a quien quiera que sea, Dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones. Siempre se van a meter con la fe de un hijo de Dios, porque es lo único que no pueden combatir. Y el edicto fue claro. Bien, sigamos leyendo. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice allí en la pantalla. Ahora, oh rey, confirma el edicto, firma la escritura para que no se pueda cambiar, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. En aquel tiempo, si se sacaba una ley, esa no se podía revocar. El rey no entendió. Ahora hay algo muy toca dejarlo en claro, y es que el rey estimaba muchísimo a Daniel, lo quería muchísimo por ser una persona honrada. Jamás se metió con su creencia religiosa y lo estimaba mucho por ser una persona honrada. Pero en ese momento el rey no entendía que estos consejeros le estaban armando una trampa para que matara a aquel que tanto estimaba, aquel que tanto quería. Y él lo firmó porque le pareció en ese momento bien, no, pues chévere que todo el mundo me rinda culto, chévere que todo el mundo me rinda pleitesía, decía el rey. Lo pensaba, pero no pensó en la trampa que había allí detrás, que estaban detrás de un hijo de Dios para matarlo. Sigamos, está bueno el relato. Versículos 10 al 15. Versículo 10 dice: Cuando supo Daniel que el documento había sido firmado, entró en su casa. Las ventanas de su aposento superior estaban abiertas en dirección a Jerusalén, y 3 veces al día, puesto de rodillas,
oraba y alababa a su Dios como solía hacerlo anteriormente. Ahora algo interesante, ¿Daniel solo entonces iba a orar de rodillas cuando estaba en problema? No. Dice la escritura que lo hacía comúnmente, Era todos los su días. costumbre, era su costumbre. Prácticamente ese fue su hábito. Más que una costumbre, llamémoslo hábito. Es un muy buen hábito el estar orando. Y más aún cuando vio que por causa de su creencia religiosa lo iban a matar. Tremendo. Tremendo. Sigamos leyendo. Siguiente versículo, versículo 11 dice: entonces aquellos hombres acudieron precipitadamente y hallaron a Daniel orando y suplicando a Dios. Lo tenían premeditado, ya sabían ellos cada cuánto oraba Daniel a Dios. Y en ese momento es cuando se acercan y lo ven. La trampa perfecta. Bien, sigamos. Versículo 16 y versículo 20. Versículo 16 y versículo 20. Nos dice el versículo 16. Vamos a leerlo ahí en la pantalla. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel. ¿Y lo echaron en dónde? Al foso de los leones. Porque ese era el edicto. Cualquier persona que esté orando a Dios que no sea el rey, La echaba al foso de los muerte. Eso es inmediato. leones. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, lo echaron en el foso de los leones, y hablando el rey a Daniel le dijo: el Dios tuyo, a quien continuamente tú sirves, Él te libre. ¿Cuál es la diferencia entre esta declaración y la que hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor en su soberbia simplemente dijo: ¿quién te va a librar de mi mano? ¿El Dios tuyo te va a librar de mi mano? Aquí el rey de Media y de Persia está diciendo que el Dios tuyo te libre, porque él no quería matar a Daniel. Pero ¿por qué Daniel fue echado al foso de los leones? Por su creencia religiosa. ¿Será que al final va a pasar algo similar? Sí. Claro. Caso número 3. Caso número 3. Vamos al libro de Isaías, capítulo 36, por favor. Isaías, capítulo 36. Mientras lo buscamos, les cuento el contexto. Isaías, capítulo 36, me cuenta que el rey de Asiria envía a su alto oficial. En algunas versiones de la Biblia aparece el copero mayor. En otras versiones aparece el nombre que es Rabsacés. Envía a ese oficial de un cargo muy alto, un general altísimo del gobierno de Asiria, y lo envía contra el pueblo de Dios. Nos dice allí el relato que Rabsacés acampa en el acueducto con amenaza de quitarles el agua. Ahora, ¿qué pasaría si nos quitan el agua? Terrible. Vamos a suponer que tenemos 3 meses sin agua. Ay, que me quiten la luz, pero no. Que quiten la luz pero no el agua. Los jóvenes dirían: no, quítenme el agua pero no la internet. Y allí se planta Rabsacés, el alto oficial del rey de Asiria. Resulta que él se enteró de algo que hizo el rey de Jerusalén, el rey de Israel, que en ese momento se llamaba Ezequías. ¿Quieren saber qué hizo? No vayan a perder Isaías 36. Acompáñenme a Segunda de Reyes, por favor. No vayan a perder Isaías. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Vamos a encontrar algo bien interesante. Vamos a hacer este paréntesis cortico. Dios dice claramente: no hagan imágenes, no se postren ante ellas, no las adoren. Una de las... en un debate que se tuvo hace algún tiempo, nos decían: pero es que Dios mandó a hacer una serpiente de bronce, y que cada vez que la miraran, la gente quedaba curada. Ese es un argumento. Pero vamos a ver cuál fue el problema del pueblo de Israel con esa cuestión de la serpiente de bronce. Segunda de Reyes 18, versículos 1 al 4, dice: en el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, empezó a reinar Ezequías. Versículo 2: 25 años tenía cuando comenzó a reinar, y su reino
y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Ahora fíjense bien, aquí el versículo 3 nos dice algo interesante. Hablando de Ezequías dice: hizo lo que era correcto a los ojos de Dios, enteramente como lo había hecho David. ¿Qué hizo Ezequías? Lo recto. Hizo lo que es recto y justo delante de los ojos de Dios. Hay una diferencia entre lo que yo creo que es justo o recto y lo que Dios cree que es recto. Hay una diferencia abismal, muy grande, porque para mí puede ser correcto que me encuentre un billete de 20.000 en el suelo y no decir o no preguntar de quién es, a decir, este fue un regalo del cielo. Son cosas completamente diferentes. ¿Qué sería lo correcto a los ojos de Dios? Hacer con ese billete. Buscar al dueño. Pero siempre y cuando sea adentro, sí, pero si es en la Que calle. diga la verdad la Pero persona. si es en la calle, con tanto ¿Cierto? Eso es simplemente, José, decir, ¿de quién es este billete? A los ojos de Dios eso es correcto. Pero si la persona que se le cayó no está, y con tanta avispa que hay en la calle. Exacto. Pero ¿qué es hacer lo correcto frente a los ojos de Dios? La pregunta es ¿qué hacer? Buscar al profeta. Buscar al propio. Eso es lo correcto, porque es que ese billete no es mío. Y el mandamiento dice no robarás. Pero es que no está robando. Pero encontró. Normalmente cuando yo me encuentro un billete en la calle Ajá. y no encuentro al dueño, yo lo ofrendo. Eso es correcto porque no es mi plata. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, si no aparece el dueño, si definitivamente no pasa nada, pues se puede hacer una ofrenda con ese dinero. Eso a alguien que no lo tiene, compre en un mercado a alguien que lo necesita. Si alguien no tiene una chaqueta, pues compre eso con... Eso es muy diferente, por eso les digo, nuestro concepto de hacer lo justo, lo recto, es muy diferente del concepto de lo que Dios dice que es justo y es recto. Son cosas muy diferentes. Y dice la Escritura que el rey Ezequías hizo lo justo y lo recto delante de Dios. Versículo 4, y esto es clave. Subráyenlo, colóquenlo en color rosado, rojo, colóquenlo en cualquier color, pero ténganlo subrayado. Versículo 4 nos dice, hablando de Ezequías, dice: él fue quien suprimió los lugares altos donde se hacía adoración estilo pagano. Rompió las estelas, taló las aceras. Las aceras eran estatuas hechas en madera con los dioses de los paganos. Encontramos allí en los dioses paganos la famosísima figura de madre e hijo, la mamá con su bebé en brazos. Eso era adorado por los paganos. Esas son las aceras. Y miren lo interesante, dice que destruyó la serpiente de bronce que había fabricado Moisés. ¿Qué? ¿El rey rompió lo que Dios había mandado construir? Sí. Y vamos a encontrar la razón de por qué. Porque hasta aquellos días los hijos de Israel quemaban incienso ante ella y la llamaban Nehushtan. De la serpiente. La habían convertido en Dios. Lo habían convertido en un dios. Habían convertido esa imagen en un dios y le oraban a esa imagen como si le adoraran a Dios. Porque los había tirado. Entonces el problema era el objeto. El problema era lo que la gente hizo de ese objeto. Por eso Dios dice, no lo hagan. Porque el problema es que ustedes se aferran al objeto y se olvidan de mí. Por eso Dios dice, no lo hagan. Volvamos a Isaías 36. ¿Cómo vamos ahí? Bien. ¿Hambrecita? ¿Un poquito? Isaías 36. Resulta que el rey de Asiria se enteró de que el rey Ezequías hizo eso. Y no le gustó ni 5. No le gustó. Vamos a ir a Isaías 36. Versículos 4, 5 y luego el versículo 7. Isaías 36, versículo 4, 5 y luego vamos a versículo 7. Versículo 4. El gran copero o Rabsacés les dijo: decid a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué significa esa confianza que tienes? ¿Piensas que las solas palabras que ya son estrategia y bravura para la guerra? ¿En quién confías ahora
para que te hayas rebelado contra mí. Versículo 7. Y si me dices, confiamos en el Señor o en Jehová nuestro Dios, ¿no es ese aquel cuyos lugares altos y cuyos altares suprimió Ezequías, diciendo a Judá y a Jerusalén, os postraréis delante de este altar? Rabsacés está lanzando un desafío. ¿Así? ¿Usted en quién confía? ¿Confía en su Dios? Mire donde yo estoy acampando. Le puedo quitar el agua. ¿Usted cree que va a poder contra el imperio asirio? Vamos a colocarlo como un ejemplo, solo como un ejemplo figurativo. Supongamos que esto lo dice Donald Trump. No digo que lo esté haciendo. Vamos a meter todo. Pero supongamos que Donald Trump lo dice. ¿Lo puede hacer? Claro. Tiene todo Tiene el poder poder para hacerlo. ¿Qué pasaría con el pueblo entonces ante esa amenaza? ¿Será que la mayoría titubea? ¿Y entonces qué pasó con cada sábado que venían a la iglesia a decir confiamos en Dios? Es que el verdadero cristiano se va a mostrar por los frutos y en el momento de la gran prueba. Por eso lo veíamos en alguna ocasión, pastor, cuando estudiábamos acá la parábola del trigo y la cizaña. No todo es lo que parece. En la prueba se sabrá. Sigamos leyendo, está bueno el caso. Versículos 13 al 17. Versículos 13 al 17. Muy interesante el asunto. Se me perdió el versículo 13 acá. 12, 13, ya está. Versículo 13 dice: Púsose luego en pie Rabsacés y gritó a gran voz en lengua judaica: oíd estas palabras del rey de Asiria. Siguiente. El rey dice: que no les engañe Ezequías, ¿sí? Porque no os podrá librar. No se confíen en quien dice que confíen en Dios, porque es que no se van a salvar de esta. Siguiente versículo. Ni os haga Ezequías confiar en quién. En Jehová. Diciendo: ciertamente Jehová o el Señor o Dios nos va a librar. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Sigamos. No escuchéis a Ezequías, porque el rey de Asiria dice así: haced conmigo paz y salid a mí. Y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas del pozo. ¿Políticamente era viable hacer la paz con el rey de Asiria? Sí, porque el rey de Asiria les prometía: van a tener comidita, van a tener la bebida diaria, van a tener todas las comodidades si ustedes hacen lo que dice el rey pagano, el rey de Asiria. Y no confíen con que Dios los va a librar. ¿Para qué? Si finalmente su religión es fantasía. Eso es lo que Rabsacés les estaba diciendo. Vamos a continuar, versículos 18 al 20. Versículo 18. Vamos a leerlo acá. Versículo 18 nos dice: miren, no se engañen, que no los engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. Libraron los dioses de las gentes a cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria. Siguiente. ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿De donde el Dios de Sebraim? Perdón, ¿dónde está el Dios de Sebraim? Libraron a Samaria de mi mano. Resulta que el rey de Asiria había conquistado todas esas tierras, y los dioses de esas tierras no los habían librado de su mano. Por eso el rey de Asiria estaba tan confiado en que Jehová, en que Dios tampoco libraría a su pueblo de sus manos. Fue la misma pregunta que hizo Nabucodonosor: ¿será que tu Dios te va a librar de mí? Esos desafíos, esas preguntas cuestan duro. Vamos a ver los resultados finales, ¿les parece? Para terminar. Volvamos a Daniel. Daniel capítulo 3. ¿Qué pasó con Shadrach, Meshach y Abednego? ¿A dónde fueron echados? Al horno de fuego. Por su fe. Por eso fueron echados al horno de fuego. Por su fe. ¿Cuáles fueron los resultados? Daniel 3, versículos 23 al 30. Daniel 3, versículos
23 al 30. Lo vamos a leer de recorrido, porque la misma Biblia me está dando la respuesta. No hay mucho análisis que hacer allí. Versículos 23 al 30 nos dice, Daniel 3, versículos 23 al 30. Y como la orden del rey era severa y el horno era muy encendido, la llama de fuego abrazó a los que habían llevado a Shadrach, Meshach y Abednego. Y estos tres hombres, Shadrach, Meshach y Abednego, cayeron atados de pies y de manos en medio del horno de fuego ardiente. Cualquiera se quema, ¿sí? Y fueron atados de pies y manos para que no pudieran escapar. El resultado final sigue diciendo, y se paseaban en medio de las llamas, alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Azarías, puesto de pie en medio de las llamas, abrió los labios y dijo así: bendito eres, Señor Dios de nuestros padres, digno de alabanza, y glorioso es tu nombre por los siglos de los siglos, porque justo eres en todo lo que hiciste, y todas sus obras son verdaderas, y tus caminos son rectos, y todos tus juicios son verdad. Pregunta: ¿habrá algún cristiano en este momento que en medio de esa prueba tan tremenda que es quitarle la vida, podrá alabar a Dios? Sí, lo sabrá. Amén. Y la idea es que nosotros estemos así, desde ahorita, para que cuando llegue ese momento no haya titubeos. Sigamos leyendo. Vamos a leer el versículo 29, dice: pues pecamos y procedimos inicuamente dejándolos de ti, y delinquimos en todo y no escuchamos los preceptos. No los guardamos ni procedimos como nos mandaste, le están hablando al rey, para nuestro bien. Y todo lo que nos enviaste, todo lo que nos hiciste, con nuestra verdadera justicia lo hiciste. Nos entregaste en manos de nuestros enemigos, hombres inicuos y malvados apóstatas, y en las de un rey injusto, el más perverso de toda la tierra. Ahora no podemos abrir nuestra boca, vergüenza y oprobio cayeron sobre tus siervos y tus adoradores. No nos abandones para siempre por tu nombre, no repudies tu alianza. Y finalmente, dice el rey Nabucodonosor, que vio 4 personas. ¿Cuántos habían echado al horno? Vio 4. Y a estos 3 hombres que fueron fieles a Dios, no les pasó nada. Amén. Ni siquiera las vestiduras que tenían fueron quemadas, porque Dios es fiel. Dios es justo. Y Dios sabe que si tú quieres ser fiel y sigues sus mandamientos, y aun cuando venga la prueba y tú permaneces firme, como lo dice el versículo que leímos al principio, Dios es fiel para proteger. Y aún así, si perdiéramos la vida, Dios es fiel para darnos la corona de vida eterna. Así pasarán las cosas. Segundo caso, Daniel 6. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 19, por favor. Daniel 6, versículo 19, dice: después el rey se fue a su palacio, después de que echaron a Daniel al foso de los leones, dice: después el rey se fue a su palacio y pasó toda la noche sin cenar. No quiso que se prepararan distracciones y no pudo conciliar el sueño. Al amanecer, cuando clareaba el día, se levantó y se fue a toda prisa al foso de los leones, y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios vivo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia. Miren esa palabra clave: perseverancia. El Dios a quien sirves con perseverancia ha podido librarte de los leones. Daniel entonces contestó al rey: vivas por siempre, oh rey. Mi Dios envió su ángel y éste cerró la boca de los leones, pues que no me han hecho daño alguno, porque he sido hallado inocente ante él y ante ti, oh rey, tampoco he cometido falta alguna. Amén. Íntegro. No hay nada más agradable que estar uno inocente delante de Dios. Amén. Sigue diciendo: el rey se alegró extraordinariamente de lo sucedido y mandó que sacaran a Daniel del foso. Daniel fue sacado y no se le encontró lesión alguna, porque había confiado en su Dios. ¿Cuál es la clave para ganar ante las pruebas entonces? ¿Se hace de la noche a la mañana? No. Sí, claro. ¿La confianza en Dios debe ser una decisión tomada de la noche a la mañana?
creciendo día a día. Bueno, pregunta. Ahora sí me la contestan, por favor. ¿Cuándo empezó usted a confiar en Dios? Testimonios vivos. Desde que tuve uso de razón. De uso de razón, su merced confía en Dios. Desde niña. Amén. ¿La señora Miriam dice desde cuándo? Desde que tiene uso de razón. ¿Sí se puede tener confianza en Dios de la noche a la mañana? ¿Se puede permanecer entonces en esa confianza? Caso número 3, Isaías 37. Dios da la victoria porque Dios es fiel. Isaías capítulo 37 y con esto terminamos. Isaías 37, vamos a leer los versículos 23, 35 y 38. Isaías 37. Primero el versículo 23. Miren la pregunta que se le hace al rey de Asiria. ¿A quién injuriaste y blasfemaste? ¿Contra quién alzaste la voz y levantaste de lo alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Miren lo interesante del asunto. Cuando una persona, institución, se mete con un hijo de Dios, no se están metiendo con la persona. ¿Con quién se están metiendo? Con Dios directamente, con el Santo de Israel. Por eso cuando alguien se mete con un hijo de Dios, Dios se la toma muy personal y no me lo toques. No me lo toques. Pero si el hijo de Dios no es fiel, ¿qué pasará? Bien. Versículos 35 al 38. Versículo 35. Miren lo interesante que fue lo que pasó. Dice Dios, así dice el Señor: protegeré a esta ciudad para salvarla por mí y por mi siervo David. Salió el ángel del Señor e hirió en el campamento asirio a 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, el ejército del rey de Asiria, cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cadáveres y estaban muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento, volvió a Nínive y allí se quedó. Y estando postrado en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron al país de Ararat. Su hijo Asarjadón reinó en su lugar. ¿Qué pasó con el rey de Asiria? Sus propios hijos. Así terminó alguien que amenazó a un pueblo fiel de Dios. Más allá de de las tristes consecuencias que sufrieron aquellos que amenazaron al pueblo de Dios, la invitación aquí es a que permanezcamos firmes y adelante, como lo dice el himno. Amén. La invitación aquí es que sabemos que al final habrá una marca que se llama la marca de la bestia, que quien no la tenga no podrá comprar ni vender. Sabremos que los hijos de Dios van a ser perseguidos por causa de guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Todo eso va a pasar y va a tener que pasar. Es necesario que pase. Pero en esas pruebas es que sabremos realmente quién es hijo de Dios y quién no. Y que nuestra oración hoy sea que podamos permanecer firmes para que podamos ser salvos. No es sencillo, no es fácil, pero todo termina en que confiemos en Dios. Confiemos en que si Dios dice que es por este camino, caminemos por ese camino. Amén. Y confiemos que aunque vengan las dificultades, Dios sabrá orar y nos va a librar porque Dios es fiel. Amén. Termino con esta frase diciendo, en una película, una 3 series de películas que vi, pastor, que son muy buenas, las recomiendo, que se llama Dios no está muerto. Y esa frase es: Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Y todo el tiempo Dios es bueno. Vámonos con ese pensamiento a nuestras casas, de que en esas pruebas tan difíciles Dios es fiel, pero Dios demanda que nosotros seamos fieles a Él. Amén. Y sobre todo que jamás neguemos nuestra fe, porque por eso vamos a ser atacados, por nuestra fe. Terminemos con una palabra de oración ahí donde estamos.
Pongámonos de pie, por favor. Terminemos con esta palabra de oración. Y no se nos olvide que Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Oremos. Eterno Padre Celestial, gracias por este bello mensaje que nos has traído en este día. Sabemos, Padre, que fallamos. Sabemos, Padre, que a veces confiamos en nuestros propios métodos. Sin embargo, hoy queremos decirte, Señor, que queremos empezar a seguir tus caminos. Que si hemos de dar un paso hacia la derecha, podamos tener la plena seguridad que lo estamos haciendo según tu beneplácito. Que si tal vez, Señor, por andar por ese camino que tú dices vamos a ser atacados, que es lo más seguro, podamos acudir a ti en oración para que nos des fortaleza. Confiados, Padre, en que tu camino es el mejor que podemos recorrer. Amén. Confiados, Padre, en que nos darás la victoria. Sencillamente porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Ayúdanos a seguirnos preparando para ese camino. Ayúdanos, Padre, para que todo lo que estudiemos de las Escrituras podamos ser un testimonio viviente de decir: camino el camino con Dios, camino lo que Dios dice, y Dios ha sido fiel. Ayúdanos a que podamos hablarlo a otras personas. Ayúdanos, Padre, para que podamos abandonarnos en tus manos y confiar plenamente en ti, pase lo que pase. Que el miedo, el único miedo que exista en nosotros, sea el de perdernos. Que el único miedo que haya en nosotros es el de no cumplir tu palabra. Que el miedo que haya en nosotros, Padre, sea el miedo de que no estarás con nosotros. Ayúdanos en ese camino, Señor. Bendícenos y bendice a las familias de todos los aquí representados. Y una vez más, Padre, rogamos para que esta palabra no regrese a ti vacía. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a entonar de nuevo las estrofas. Gracias por haber asistido. Dios lo bendiga. Vamos a entonar de nuevo las estrofas del himno Firmes y Adelante. Y vamos a estar meditando mucho en las letras de ese himno. Firme y ahí está. Firme soldado. Firmes y adelante. Vamos a entonarlo y vamos a estar pensando y meditando en las letras de este himno, que es un himno maravilloso. Cantemos. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
solo cuerpo, y uno es el Señor, una es la esperanza, y uno es el amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos trae. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser, nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así dice el Señor, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Deseas perseverar hoy? Amén. Así sea, hermanos, y que este sea nuestro deseo de aquí en adelante, no solo para este sábado, sino solo de aquí en adelante, perseverar en el Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Terminemos con una oración corta para despedirnos de este lugar. Señor, en tus manos nos encomendamos. Protégenos de la lluvia, protégenos de las inclemencias. Y por favor, Padre, llévanos con bien a casa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a todos los que nos acompañaron también a través de las redes sociales. Y esperamos vernos la próxima vez. Dios los bendiga. Feliz día. Están todos despedidos de la iglesia, mas no de su santa presencia. Esperamos el próximo sábado vernos aquí con la ayuda de Dios para juntos alabar y glorificar su nombre. Que Dios les bendiga, es nuestro deseo en oración.